si te soy sincera, jamás imaginé que la frase que iba a romperme la vida llegaría en plena Nochebuena. Mucho menos dicha con esa frialdad tan suya, como si nada, como si estuviera comentando el tiempo mientras cortaba el pavo que yo misma había pagado. Mi madre, Carmen, ni siquiera levantó la vista del plato cuando lo soltó: tienes que irte de la casa. Así, sin aviso, sin explicación, sin una grieta en la voz. Mi tía Maruja se quedó con el tenedor a medio camino. Mi hermana Lucía, que siempre evita el conflicto como si quemara, fijó la mirada en su plato y no la movió. Y yo me quedé ahí, congelada, intentando no parpadear, porque sentía que si lo hacía, se me iba a caer la vida entera al suelo. La casa olía a canela, a pino recién puesto, a esa mezcla dulce que siempre me había dado tranquilidad. Pero ese día, todo me sabía a traición. Antes de seguir, dime desde dónde me estás escuchando, porque en momentos así una siente que necesita a alguien al otro lado, alguien que entienda lo que es quedarse de pie en tu propia casa y que te digan que ya no eres bienvenida. Pero para que entiendas cómo llegué hasta esa mesa, tengo que llevarte un año atrás. Hace un año vivía sola en un piso pequeñito del centro de Valencia. Era modesto, viejo, y las tuberías hacían unos ruidos que daban miedo, pero era mío. Mis mañanas olían a café recién hecho, tenía 3 plantitas en la ventana, y muebles de segunda mano que yo misma había lijado y pintado. Me ganaba la vida con mi trabajo remoto de diseño digital, y por primera vez me sentía estable. Libre. En paz. Hasta que sonó el móvil. Era mi madre. Pero no era una de esas llamadas rápidas de ¿cómo estás? No. Era una llamada con silencios, con una respiración cortada que ya me hizo presagiar algo oscuro. Me dijo que la casa donde crecimos estaba a punto de perderse. La hipoteca atrasada 3 meses, los recibos de luz y agua sin pagar, los ahorros desaparecidos, todo un caos. La casa no era perfecta, pero era lo último que quedaba de mi padre. Su chaqueta de cuero seguía colgada en el armario, oliendo un poco a su colonia, y en el marco de la puerta aún estaba su letra, las rayitas donde nos medía a Lucía y a mí cada cumpleaños. La idea de que todo eso se perdiera me atravesó el pecho. Así que volví. Carmen me recibió con lágrimas, abrazándome tan fuerte que casi me dejó sin aire. Me llamó mi salvación, y en ese momento yo quise creerlo. Rompí mi contrato de alquiler, empaqué todo en un fin de semana y me mudé de vuelta pensando que sería temporal, solo hasta que ella se recuperara. Lucía me agradeció entre susurros. Maruja, con ese tono suyo de siempre, dijo que yo era un ejemplo de responsabilidad. Pero ya sabes lo que pasa cuando ayudas demasiado tiempo, deja de ser ayuda y se convierte en obligación. Primero pagué la hipoteca. Luego la luz. Luego el internet. Luego el supermercado. Luego las cositas que mamá necesita, que curiosamente siempre eran cremas carísimas, cenas con amigas, ropa nueva o cualquier capricho que le venía en gana. Cuando le preguntaba si había buscado trabajo, suspiraba como si yo fuera el problema. Hija, tú no entiendes lo difícil que es encontrar algo a mi edad, decía desde el sofá que yo compré, bajo las lámparas que yo pagaba. Lucía repetía como un mantra: ten paciencia, mamá está pasando una mala racha. Pero la verdad era más simple: yo me había convertido en el motor de esa casa, y todos esperaban que siguiera funcionando sin descanso. El desgaste no llegó de golpe, llegó despacio, como el frío que entra por las ventanas viejas hasta que te das cuenta de que estás temblando. Primero fueron las quejas sobre mi trabajo. Una noche, mientras terminaba un proyecto urgente, Carmen apareció en el pasillo. No gritó, porque ella no grita. Ella apuñala con la calma. Desde que trajiste tus aparatos, la casa va lentísima. Ni la tele puedo ver en paz. La tele que ella veía gracias al plan de fibra óptica que yo pagaba. Luego vino el lavavajillas. Yo llegaba después de 10 horas de trabajo y la luz de ciclo terminado, parpadeando como si me esperara a mí y solo a mí. Carmen, apoyada en la encimera, sin moverse, me decía: ay, qué bien que llegas, vacíalo tú, me duele la espalda. Su espalda nunca dolía cuando salía de compras con sus amigas del barrio. Para diciembre, esa casa ya no era hogar. Era un ancla. Un peso. La tensión se podía cortar con un cuchillo.
Pero aún así yo me aferraba a la idea de que la Navidad arreglaría algo. Que un buen gesto, una buena cena, un buen recuerdo bastarían para que todo volviera a sentirse como familia. Así que preparé la mejor cena de mi vida. Pavo, patatas, una mesa preciosa, adornos nuevos, regalos para Carmen y Lucía. Me esforcé tanto que me dolían hasta los dedos. Cuando Maruja llegó, la casa parecía sacada de una postal. Y por un momento, solo un momento, pensé que iba a funcionar. Pero entonces Carmen habló sin siquiera mirarme, con el cuchillo aún en la mano, cortando el pavo que yo pagué: tienes que irte. Y ahora dime tú, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? Cuando escuché ese, tienes que irte, algo dentro de mí no se rompió, se apagó. Como una vela que había aguantado demasiado tiempo encendida. Yo no grité, no discutí, no hice el escándalo que más tarde dirían que hice. Simplemente respiré despacio, clavé los ojos en ella y dije lo único que podía salir de mi boca en ese momento: Carmen, pago la hipoteca, los recibos, la comida, ¿quieres echarme de la casa que mantengo yo? Ella se encogió de hombros, esa forma suya de desentenderse, como si estuviera tirando algo a la basura. Ni rabia, ni vergüenza. Solo indiferencia. Como si mi función ya hubiera terminado. Lucía seguía mirando su plato como si fuera un refugio. Maruja tragaba saliva sin entender nada. Y yo me levanté. Moví la silla despacio, sin un ruido más fuerte que el crujido de la madera. Pedí perdón por arruinar la cena, aunque no había sido yo quien lo había hecho. Y me fui a mi antigua habitación con ese papel color rosa empolvado que siempre odié. Me senté en la cama esperando que llegaran las lágrimas. Nada. Ni una. Solo un vacío limpio, inquietante, como si por fin hubiera tocado fondo y no quedara nada más que sostener. Después de un rato, me levanté con una calma que casi daba miedo. Abrí el armario, saqué la maleta azul que llevaba un año cogiendo polvo y la pasé por la manga para limpiarla. La abrí en la cama y empecé a meter mis cosas: ropa, portátil, cargadores, mis cuadernos. Nada más. No empaqué recuerdos, pesaban demasiado. Todo lo que quedaba en esa casa estaba contaminado por el cansancio. Hice una reserva desde el móvil para un hostal barato en la otra punta de la ciudad. 7 noches, lo suficiente para respirar y pensar. Cuando la casa quedó en silencio, cuando el vino había hecho efecto en Carmen y la sobremesa había muerto, salí con la maleta. Nadie me escuchó. Nadie me vio. Nadie me detuvo. Ese detalle dolió más que todo lo demás. Afuera nevaba suavemente, cubriendo las calles de un blanco tranquilo. Parecía bonito, pero para mí solo era silencio. Un silencio que llevaba demasiado tiempo esperando. Conduje hasta el hostal sin mirar atrás. Mi habitación era pequeña, olía a alfombra vieja, pero era el primer lugar en meses donde nadie suspiraba molesto cada vez que yo respiraba. Caí rendida. Dormí 10 horas seguidas, como si mi cuerpo supiera que por fin podía dejar de tensarse. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue mirar el móvil. Nada. Ni un mensaje. Ni de Carmen. Ni de Lucía. Ni siquiera un «¿estás bien?». Día 2, lo mismo. Día 3, silencio absoluto. Y en ese silencio encontré una claridad dura pero liberadora: mi ausencia no era una tragedia para ellas. Era conveniente. A la mitad de la semana, mientras buscaba pisos en Idealista, el móvil vibró. Era Lucía. No vas a creer lo que mamá está diciendo a todos. Carmen había diseñado una versión completamente nueva de lo ocurrido. Según ella, yo había gritado, había tirado platos, me había vuelto loca, había salido dando un portazo y la había dejado sin un céntimo. Una obra de teatro entera, y ella la interpretaba con lágrimas incluidas. Yo no sabía si reír o llorar. Era tan absurdo, tan retorcido, que dolía. Pero no respondí. No intenté defenderme. No la llamé para gritarle. No me rebajé. Porque en privado nadie me iba a escuchar. Pero entonces las consecuencias empezaron a llegar. La primera fue mi tía que vive en Navarra. Elena, me han dicho que hiciste un numerito en Navidad: ¿cómo pudiste dejar a tu madre así, después de todo lo que ha hecho por ti?
Yo solo respiré hondo y la dejé hablar. ¿Qué iba a decir? ¿Que yo llevaba un año manteniendo una casa entera sola? ¿Que me echaban en mi propia mesa? Aunque dijera la verdad, nadie la iba a creer si lo hacía en voz baja. Comprendí que, si quería defenderme, tendría que hacerlo a la luz. Así que esa noche, en la cama del hostal, con la calefacción haciendo un ruido espantoso, abrí mi portátil y escribí. Sin insultos, sin gritos, sin drama. Solo hechos. Una línea del tiempo clara, un año pagando la hipoteca, los recibos, el supermercado, los gastos personales de Carmen, las cenas que organizaba con amigas. Expliqué cómo había sido la cena, sin exagerar. Dije que me había ido en silencio porque me lo pidieron. Y cerré con una frase que me salió del alma, estoy a salvo. Y deseo honestidad para todos. Le di a publicar y apagué el móvil. Lo dejé boca abajo toda la noche. A la mañana siguiente, cuando lo encendí, casi me deja ciega. Cientos de mensajes, comentarios, llamadas perdidas. La verdad se había abierto paso como una grieta en una pared vieja. Mi primo Javier, el más callado de todos, fue el primero, lo siento, Elena. Yo sabía que algo no encajaba. Si necesitas ayuda, estoy aquí. Luego, una prima, tu madre no contó nada de esto, ¿estás bien? Maruja también mandó un mensaje, casi temblando, no sabía toda la historia, hija. Perdona. Y mi abuela me dejó un buzón de voz que todavía no he tenido valor para borrar. Pero el mensaje que más me impactó fue el de Lucía. Mamá está furiosa. Dice que la estás dejando en ridículo delante de la familia. Está fuera de sí. Por primera vez en un año, la gente me veía. No a la versión manipulada de mí. A mí. A la que había aguantado demasiado. Carmen, sin embargo, no llamó. No escribió. No dio señales durante días. Hasta que una tarde, cuando ya me había mudado a un pequeño estudio que encontré en Benimaclet, llamaron a la puerta. 3 golpes suaves. Medidos. Y yo supe que era ella. Carmen estaba en el pasillo, con un pastel comprado en el supermercado, como si fuera una ofrenda. El maquillaje perfecto, la expresión estudiada entre tristeza y esperanza. Me han dicho que te mudaste aquí. Pasé a verte. Te traje un postre. Salí al pasillo y cerré la puerta detrás de mí sin dejarla entrar. No de mala manera, pero sí con límites. Ella levantó el pastel. ¿No me vas a invitar a pasar? ¿Has venido a pedir perdón?, pregunté. Su cara titubeó. Duró un segundo. Luego la máscara volvió. No creo que tenga que pedir perdón. Las dos cometimos errores. Pero lo que has publicado, me ha dejado mal delante de todos. Ahí supe la verdad. No estaba arrepentida por echarme. Estaba arrepentida por haber sido descubierta. Y ahí fue cuando dejé de temerle. Cuando Carmen dijo que la había dejado mal delante de toda la familia, entendí algo que me costó un año aprender, a ella nunca le dolió lo que yo vivía, solo le dolía como la veían los demás. Respiré hondo. El pasillo olía a metal viejo del ascensor y a comida de algún vecino. Todo era tan cotidiano que dolía que mi vida estuviera cambiando en un lugar tan normal. Esto no va de quedar bien ni mal, le dije con calma, sin subir la voz ni un milímetro. Va de que durante un año esperaste que yo cargara todo. Va de que, cuando dejé de serte útil, me echaste sin temblarte la mano. Carmen parpadeó sorprendida, como si no recordara que yo también era adulta y sabía hablar. Abrió la boca, seguramente para llorar o empezar su discurso de víctima, pero no le di tiempo. Este es mi hogar ahora. Mi vida. Y ya no voy a ser tu red de seguridad. Sus ojos se endurecieron al instante. Fue como ver una puerta cerrarse dentro de ella. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿me vas a cerrar la puerta así?, reclamó, indignada. Me entró una risa amarga que contuve como pude. Después de todo lo que yo hice por ti, Carmen. Tú me dijiste que me fuera. Yo solo te escuché. Y ahí quedó todo dicho. No había más que explicar. No había nada que negociar. No había forma de arreglar algo que nunca fue recíproco. Ella tardó en reaccionar.
Se quedó quieta, mirándome como si de repente no supiera quién era yo. Quizá por primera vez en mucho tiempo estaba viendo a alguien que no podía controlar. Una Elena que no temblaba, que no pedía permiso, que no cargaba culpas que no le tocaban. Finalmente, dejé de sostener aquella conversación muerta. Cuídate, dije. Y cerré la puerta. No la cerré con rabia. No la cerré con dolor. La cerré con final. Por la mirilla la vi quedarse ahí, quieta, sosteniendo el pastel como si ya no supiera qué significado tenía. Después de un rato, lo dejó en el suelo y se fue por el pasillo sin mirar atrás. No recogí el pastel. No necesitaba cargar ni simbólicamente con nada más que viniera de ella. Me quedé apoyada unos segundos en la puerta, sintiendo algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, paz. Una paz sencilla, silenciosa, inesperada. Una paz que no necesitaba permiso. Los días siguientes fueron tranquilos, casi extraños. En mi estudio, pequeño pero luminoso, empecé a reconstruir mi vida desde cero, sin suspiros de fondo, sin reproches, sin pisadas que me tensaran los hombros. Hacía mi café como a mí me gusta, trabajaba sin que nadie dijera que Internet va lento por tu culpa, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era castigo, sino descanso. La noticia de lo que había pasado corrió por la familia, claro. Algunos se hicieron los neutrales, otros se acercaron, otros pidieron perdón por haber creído lo que Carmen les contó. Maruja incluso me llamó llorando, diciéndome que no sabía cómo no había visto la situación antes. Yo no le guardé rencor. Cuando alguien vive atrapado en el personaje que otro interpreta, es normal que se confunda. Pero quien más cambió fue Lucía. Al principio no sabía cómo mirarme. Supongo que se sentía culpable por haberse quedado callada aquella noche, por haber dejado que yo cargara con todo. Pero poco a poco empezó a venir a verme. Primero para un café rápido. Luego para hablar del estrés en la universidad. Luego para preguntarme cómo conseguí el estudio, cómo hacía mi presupuesto, cómo supe que era momento de irme. Un día, sin mirarme directamente, me dijo, ella ya está empezando a volcarse contra mí. Aquello me partió algo dentro, pero no de dolor, sino de reconocimiento. Le tomé la mano y le dije lo mismo que me había dicho a mí misma un año antes, cuando estés lista, te ayudo a empacar. Y ella asintió. No hizo falta decir más. A veces, entre hermanas, las respuestas están en el silencio. La Navidad siguiente llegó sin drama, sin tensión, sin esa sensación de tener que demostrar algo para ser querida. Preparé una cena sencilla en mi nuevo piso, una tortilla, un plato de jamón, una botella de vino barato que sabía mejor que cualquiera que hubiera comprado en casa de Carmen. Encendí unas velas y dejé que la luz cálida llenara la habitación. No estaba rodeada de adornos costosos ni de árboles enormes ni de vajillas brillantes. Estaba rodeada de algo mucho más valioso, libertad. A mitad de la noche, mientras miraba las luces del barrio desde la ventana, entendí algo que quizá me había costado demasiado comprender: el amor sin respeto es dependencia, no amor, la familia sin límites no es familia, es una jaula, y marcharte en silencio no es cobardía. A veces es la forma más valiente de salvarte. Carmen cegueramente sigue contando su versión en alguna sobremesa, con su dramatismo de siempre y su habilidad para acomodar la historia a su conveniencia. Pero ya no me pertenece. Ya no me define. Yo tengo mi vida, mi voz y un hogar que no depende de nadie más que de mí. Y si tú, que estás escuchando esto, has sentido alguna vez que llevabas sobre tus hombros un peso que no te tocaba, quiero que sepas algo: no estás solo. No estás sola. La familia no debería doler. Y si duele, tienes derecho a alejarte, aunque el mundo entero te diga que no. Ahora cuéntame, ¿desde dónde me estás escuchando? ¿Alguna vez has tenido que poner un límite así en tu vida? Déjamelo en los comentarios, leo cada historia. Si esta te resonó, dale like al vídeo y suscríbete para no perderte lo que viene. Porque todavía tengo muchas verdades que contar. Y quizá, alguna también sea la tuya.